Buenas tardes. Hoy vamos a presentar uno de los casos que se está volviendo más común en el país. El abuso a la mujer es una problemática que se ha venido presentando en diversas regiones del país, de las cuales Bogotá se ubica como una con el mayor número de casos, seguida de Antioquia y Cundinamarca. Todo esto basándose en una estadística tomada a finales de 2018. Y es que el abuso a la mujer no solamente implica el maltrato físico, sino también el abuso sexual o diversas formas de atentado a la persona, como lo es el secuestro, la estafa o la violencia psicológica o verbal, entre otras formas. Y es que esto se da por el estigma que se le confiere a la mujer, por solo ser lo que es. Este es el caso de una joven que le sucedió un hecho sin precedentes. Hola, mi nombre es Argenis, tengo 17 años y fui violada por mi tío. Me fui de mi casa porque mi mamá me maltrataba, me fui a vivir con mi tío pensando que me iba a dar una mejor vida. Argenis, al igual que muchas jóvenes, ha tenido que pasar por sucesos un poco más increíbles. Esta es su historia. Y es que sobrevivir a un hecho como tal ha de ser un verdadero milagro. Pasar a vivir por varias ciudades, encerrada y con una gran responsabilidad entre las manos, no es una tarea nada fácil. Quisimos contactar a un allegado de Argenis, a alguien el cual nos quiso contar lo que sentía por ella y lo que él opinaba de lo que le pasó. Y también quisimos saber sobre relaciones actuales, de lo cual nos respondió lo siguiente. Mi hermana ha de ser bendecida por el Señor, ya que sobrevivir a tan semejante acto merece una premiación, una exaltación de valentía. No cualquiera puede someterse a un acto así. Gracias al cielo está bien. Tal vez tenga algunos recuerdos y malos ratos del pasado, pero se ve como si nada si tú la ves en la calle, normal, sin marcas del pasado, excepto por mi sobrino. Y cuéntenos, ¿usted ha tenido alguna relación con Argenis recientemente? Ah, sí, yo hablo mucho con ella, pero más que todo es hablar. Casi no nos vemos, porque desde que ella abrió su local de artesanías, se dedica del 100% a ese local. Sí, Volviendo al caso de Argenis, Me embarazó volviendo mi vida una pesadilla, 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 pesadilla. esta es la palabra que muchas jóvenes recitan al darse cuenta que están embarazadas, ya que tal acto las lleva a la desesperación, tanto que buscan la salida para ese problemita, a cualquier precio, por lo cual muchos cirujanos se prestan a la mano para ayudarle a la joven, sin recetarle adicionalmente el peligro en el que se encuentra. Por eso, el caso de Argenis sirve para dar una reflexión. No importa cuál sea el problema, siempre habrá un rayo de esperanza entre toda esa oscuridad. Y sobreviví a todos los abusos que mi tío me ha dado durante todos estos años. Le seguimos los pasos a esa investigación y descubrimos que Argenis se pudo salvar gracias a que su tío murió. ¿Pero por qué murió? ¿Se lo han atentado? Después de comerciales, encuestaremos a unos jóvenes y nos dirán qué piensan acerca de las preguntas relacionadas con el tema. Colby, la mejor opción. Opción. Saying prayers in the street lights. Let's spend it, no sterilized. Living in a gangster's paradise.
A continuación, me he dado a la tarea de buscar gente para hacerle preguntas relacionadas con el tema, especialmente gente joven. ¿Planea para el futuro tener una familia? ¿Formar una familia? Sí, claro. ¿A qué edad más o menos? 30, 32. ¿Cuántos hijos planea tener? 2 máximo. Pero ha tenido relaciones sexuales. Ah, claro, sí. ¿Alguna vez ha tenido relaciones sexuales? No. ¿Y usted cómo actuaría si alguna vez embarazara a alguien? ¿Cómo reaccionaría? No sé. Pánico, desconcertado. Tengo que esperar a ver cuando tengo un hijo. Y bueno, hoy estamos con Carolina, una joven que también fue víctima de violación y que decidió abortar. ¿Usted por qué quiso abortar? ¿Prácticamente por la situación económica o porque fue presionada por alguien? Pues porque en sí no tenía como la economía suficiente para sostener al niño, pues el bebé que venía, y mucho menos pues no quería tenerlo porque no estoy en la edad de tener un hijo y no quería cargar con una obligación tan grande como es. En conclusión, de las entrevistas que alcancé a realizar, pude sacar de que los jóvenes ven distante el hecho de ser padres, ¿sí? Pero no toman la siguiente conciencia que se debe tener para llevar una vida sexual como debe ser indicada. Hay unos que prefieren adelantarse al proceso y arriesgarse a quedar en un embarazo. Bueno, el día de hoy estamos en Camilo Torres, uno de los barrios que anteriormente fue afectado por la violencia y varias otras cosas. Gracias a varios operativos cambió en la actualidad. Pero entonces el día de hoy estamos para preguntarle a la gente sobre qué piensa de las violaciones, secuestros y varias cosas que están ocurriendo actualmente en todo el municipio. Vamos a buscar gente y así para poder saber qué opinan sobre esto. Buenas tardes, veo. Era para hacer una encuesta sobre lo que ustedes opinan de la actualidad del municipio. Es algo que nos interesa a todos, a la comunidad en común, que es sobre las violaciones, secuestros y la violencia que se presenta a través de todo el municipio. ¿Usted qué piensa acerca de las violaciones que se han presentado? A ver, primero que todo yo no estoy de acuerdo con eso, o sea, la verdad es que es algo tan crítico y tan triste pues saber pues de que digámoslo, todos los seres humanos deberíamos de concientizarnos más en nuestros hijos, porque eso es un futuro. Ahorita por ejemplo la ley por ejemplo, en mi concepto digo que es mejor que le apliquen la ley tal como se debe a estas personas, por ejemplo, que entran en violaciones tanto como los menores, como también a personas adultas y quizás a violaciones de ley. ¿Sí me entiendes? O sea, los corruptos. Es que entonces en mi tema, por ejemplo, digo que para eso sí debería existir, hermano, la cárcel, una mano bien dura, mano, porque deberían de respetar todos los derechos. Así es. Y digamos usted, señor, ¿qué haría usted si se encuentra con un violador que trata de hacerle daño? ¿Qué haría? No sé, pues me defendería, no sé. O pues uno en el susto que pues gritaría, llamaría, pediría auxilio, pues no sé. Y digamos que usted llega a una situación en la que se encuentra alguien que fue violador, pero esa persona fue condenada pero nunca cumplió esa condena. O por ejemplo le dieron una condena que fue muy baja para lo que se debería haber ganado. ¿Usted qué haría en ese caso? A ver, hay temas muy importantes. El tema es que, por ejemplo, eso va en la ley, ¿sí me entendés? O sea, supuestamente para mi concepto, hermano, es tan terrible saber de que haya una ley y una justicia y que, por ejemplo, ver que una persona, por ejemplo, haya cometido un delito y que esté libremente en las calles. O sea, el caso que le haya pasado a una persona le va a seguir pasando a muchas más. O sea, en mi concepto digo que un tipo de eso no puede estar en la calle. Para mi concepto, una persona estar encarcelada, hermano, o una pena de muerte a la final por una persona así, hermano. Sí, bueno, ¿usted tiene hijos? Sí, claro. Digamos que algún día secuestran a su hijo. ¿Usted cómo reaccionaría ante este caso? A ver, reaccionaría, si yo supiera, pues en el caso, quiénes fueron los que cometieron el delito.
Yo casi creo que, por ejemplo, ahí sí no existiría la ley, porque yo quiero comentarle algo muy importante. Lo que pasa es que la ley, por ejemplo, mire, por ejemplo, el tema, estamos hablando de ley y de las corrupciones que hay en ahorita, pero resulta que acontece que, por ejemplo, los derechos humanos están dándole la libertad a los sicarios, a los asesinos, a los violadores, a todas esas personas, porque dicen que toda persona tiene sus derechos. Y para mi concepto, por ejemplo, una persona que es un violador no tiene ningún derecho en la vida. No quiere la pena de muerte apenas con un tipo de eso. Y si yo me enterara del caso de un tipo de esos, lastimosamente, hermano, tomaría la ley por mi mano. Exacto, usted está de acuerdo con la ley por mano propia. Sí. Usted castigaría de una forma severa a la persona. Sí. Porque la ley, por ejemplo, si la ley no toma cartas en el asunto tal como se debe, ¿qué se gana es que mi pregunta es, ¿qué se gana, por ejemplo, con un tipo que lo metan a la cárcel y allá le llenen el buche de comida, con un berraco salen como unos marranos gordos y todas cosas? Y entonces, digámoslo, el dolor, mientras que en las calles está el dolor más tremendo de esa familia, de esos seres queridos que, por ejemplo, saber de que, por ejemplo, le violaron a un hijo, que lo secuestraron, que lo mataron, porque esa es la lógica de eso. Entonces, digámoslo, ellos no piensan en el ser humano, están pensando es en robar la gente, en atracarlos, en asesinar, ¿sí me entienden? Entonces, una persona esa, ¿qué derechos tiene en la vida, hermano? Si no respetan la vida misma de cada quien, hermano, y más de los menores, de los niños, hermano, que prácticamente ese es el futuro del mañana. Sí, sí. Muchas gracias. Es con mucho gusto. Bueno, tuvimos una opinión muy severa acerca del tema. Sabemos que esto es un caso que se ocurre muy frecuentemente. En las calles diariamente secuestran, violan y matan y violentan niños, adultos por igual. Y es cierto, el abuso a los menores es casi tan grave como el abuso a las mujeres, ya que, por ejemplo, entre enero y abril del 2019 de ese año, ocurrieron 17 casos de asesinato, de los cuales las víctimas tenían entre 0 y 5 años de edad, lo que vendría siendo la primera infancia, y otras 7 víctimas más tenían entre 6 y 11 años de edad. Y no solo eso, la violencia sexual es otro de los grandes delitos que afecta a esta población. Entre enero y abril pasado, hubieron 7.142 casos, la mayoría niñas, con 6.085 casos, de lo cual la cifra total de este delito en los primeros 4 meses del año también es equivalente a la tercera parte del total de casos de violencia sexual ocurridos en 2018. Lo que yo voy a hacer para evitar estas situaciones es alejarme de las personas con las que yo me sienta incómoda y con las que yo no me sienta que de verdad aportan algo bueno para mi vida. Si yo sé sobre un caso, sobre alguna muchacha que le debe pasar esto, sencillamente debo de aconsejarla para que esto no le pase y para que ocurra a los mejores medios. Y esta es la historia de Argenis. Ella siguió viviendo con su hijo y con su familia anterior. Al fin y al cabo, lo que queda por decir es que los jóvenes deberían reflexionar más sus actos hoy en día, ¿sí? Saber medir los riesgos, pensar las cosas más de una vez antes de ejecutarlas, ya que ellos mismos pueden apreciar de que esto los puede llevar, como se muestra en el video, a un mal camino, el cual puede terminar hasta con su propia vida.